Pues hermanos, ustedes tienen el bosquejo que siempre preparo para ustedes y esta mañana vamos a estudiar María, el cántico de María y el anuncio del ángel a María, la Madre de Dios, la Madre Virgen de Dios. En la cultura latina, la cultura católica, María tiene un papel gigante, ¿no? Y por muchas razones ilegítimas, pero esto no debe causar que nosotros ignoremos el papel importante que sí tiene y que las Escrituras hablan mucho de ella y contienen varias cosas que ella proclamó. El Espíritu Santo habló por medio de María en las Escrituras y dentro de esos límites podemos estudiar y recibir una bendición de la palabra de Dios por medio de ella. Entonces, ella misma no es el enfoque del sermón, sino la manera en que Dios habla por medio de María. Entonces, nuestra fe no descansa en María, sino en Dios hablando por medio de María. El domingo pasado estudiamos el tema de la mujer estéril, de la esposa de Abraham, Sarai, o Sara, y Raquel, la esposa de Isaac. Rebeca es la esposa de Isaac, y Raquel, esposa de Jacob, y también la esposa de Manoah, y también Ana, esposa de Elcana, y después Elizabeth, quien era la madre de Juan, o fue la madre de Juan. Y hablamos acerca de cómo la esterilidad de esas mujeres contribuyó a la fe de María. Y vamos a ver esto otra vez en este sermón, pero María es el enfoque de este sermón. Y no tengan miedo de expresiones como la Madre de Dios, porque Jesucristo es una persona con dos naturalezas. El hombre Jesucristo también es Dios. Entonces, es ortodoxo decir que ella fue la madre de Dios encarnado. Ella no dio a luz a la deidad, sino a la humanidad del divino. Hay misterio en esto, pero es una expresión verdadera que María es la madre del Señor Jesucristo, la madre de Dios. Así como las Escrituras en Hechos, no me acuerdo del capítulo, habla de cómo Dios derramó su sangre. Pues Dios no tiene sangre, pero la persona, Jesucristo, con dos naturalezas derramó su sangre. El hombre es Dios, Dios es el hombre. Entonces, Dios derramó su sangre, María es la madre de Dios, si lo entendemos correctamente. Vamos a dividir, como casi siempre, el sermón en tres partes. Vamos a estudiar primero lo que Dios hará. El ángel aparece a María y le anuncia: Dios va a hacer esto. Y luego vamos a estudiar la respuesta, la reacción de María, sus palabras, cómo reacciona. Y finalmente, una observación muy importante. Entonces, lean conmigo bajo el primer punto, Lucas 1, y vamos a empezar con versículo 26. Lucas capítulo 1, versículo 26. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: Te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esto. ¿En qué sentido es favorecida? ¿Qué significa esto? Pues el ángel Gabriel sigue y empieza a explicar en qué sentido es favorecida María. Entonces el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre
Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Ella está escuchando y casi no sabe, no entiende lo que significa. Esto fue una sorpresa. Ella no se levantó por la mañana pensando, voy a oír algo así en este día. No, fue una sorpresa 100%, una sorpresa completa para ella, y la sorprendió de gran manera. Entonces ella pregunta, ella quiere saber, dice, ¿cómo? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elisabet ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Podemos poner en breve lo que Dios hará en dos cosas sencillas. ¿Qué hará Dios? Pues número 1, Dios causará que María, una virgen, conciba y da a luz un hijo. Dios causará el nacimiento virginal. Dios, por medio del ángel Gabriel, le dice a María que el Espíritu Santo será la causa de su concepción. María era una virgen. Entonces responde, ¿cómo puede ser esto? No conozco varón. Ella es desposada o comprometida, pero pura, casta. Ella y José, ellos no habían fornicado, ella no conoció un hombre. Y el ángel le declara entonces que Dios va a hacer algo milagroso. Dios causará este nacimiento. Dios va a causar su concepción. Y el hijo entonces que ella tiene será su hijo, el hijo de María, pero también el hijo de Dios. Y la idea de una virgen, la concepción de una virgen, esto inmediatamente provoca en la mente o nos apunta a Isaías 7:14, que está en el bosquejo para ustedes, porque Dios había prometido en el Antiguo Testamento un nacimiento de una virgen. Isaías 7:14, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios, y no se olviden que Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, si Dios había prometido una virgen, concebirá y dará a luz a un hijo cuyo nombre es Dios con nosotros, y luego el ángel Gabriel aparece a María y le dice, tú vas a concebir siendo una virgen, y el hijo será el hijo de ti, pero el hijo de Dios. Esto significa, esto es el cumplimiento, es una señal del cumplimiento de la promesa de Dios. En Isaías, Dios dijo, esto será una señal. ¿Qué hacen los señales? Pues señalan, nos dicen cosas y nos abren los ojos, atrapan nuestra atención. Cuando la señal cambia de rojo a amarillo a verde, todos actúan cuando viene la señal. Si es rojo, no debes ir por esa intersección, debes parar y pausar, pero cuando la señal cambia a verde, entonces la gente va, la gente sigue. Entonces las señales
nos enseñan o nos apuntan, nos señalan ciertas cosas importantes, marcan momentos importantes. Y Dios está diciendo, yo voy a causar que una virgen conciba. Pero, ok, Dios va a causar la concepción en una virgen, pero ¿y qué? So what? ¿Qué significa esto? ¿Es un milagro solamente para ser un milagro? ¿O es algo más grande? Y esto nos dirige al segundo punto. Dios establecerá un reino eterno por medio del Hijo de María. El nacimiento virginal no es la cosa señalada. El nacimiento virginal es la señal que nos apunta a lo que este hijo hará. El nacimiento virginal nos dice el producto de este nacimiento, el hijo, el bebé, la criatura, será algo raro pero importante. Algo muy especial. Y Gabriel anuncia esto en versículo 32. El Hijo Jesús, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Dios establecerá por medio de este Hijo un reino eterno. Y hermanos, no hay tiempo para explicar esto en su totalidad, porque si lo hiciéramos, sería necesario explicar todas las escrituras. Todas las escrituras. ¿Qué significa establecer un reino eterno por medio del Hijo de Dios? Pues esto es lo que Dios había prometido desde el principio. Es todo. El Antiguo Testamento. El ángel Gabriel, lo que quiero que entendamos es que el ángel Gabriel está anunciando a María que en su Hijo Dios va a causar el cumplimiento de todas sus promesas del Antiguo Testamento. La simiente de Eva, quien aplastará la cabeza de Satanás. La simiente de Abraham, quien bendecirá a las naciones. Génesis 12. También el profeta como Moisés. También el sumo sacerdote como Melquisedec. También el hijo de David, quien reinará para siempre y siempre, etc. Todas esas figuras, todos esos tipos, todas esas promesas del Antiguo Testamento, el ángel Gabriel está anunciando a María, tu hijo será el cumplimiento de todas esas promesas. Y esto es el caso porque, como mencioné, no hay tiempo, pero Dios en el Antiguo Testamento no es que Dios anunció esto y preanunció esto y preanunció esto, sino que Dios estuvo construyendo y edificando y poniendo juntos todas sus promesas en el reino de Israel y en el Hijo de David. Es decir, que al llegar a Lucas 1, ya tenemos una cantidad de revelación gigante que era una plataforma, un fundamento para esta promesa y el cumplimiento de ello. Es decir, que en esas pocas palabras de Gabriel, Dios está anunciando el cumplimiento de su plan de salvación. Yo he escrito un libro acerca de eso y ha sido traducido a español, pero no ha sido publicado. Entonces, si quieren leerlo en el futuro, les diré dónde pueden encontrarlo. Se llama El misterio de Cristo, su reino y su pacto. E intenta explicar cómo todas estas cosas
combinan y culminan en Jesucristo, pero no tenemos tiempo para hacerlo en un sermón. El punto es que Dios está anunciando el cumplimiento de todas sus promesas en el Hijo de María. Cristo es el Hijo de David, el profeta del último tiempo, el gran sumo sacerdote, el Rey de Reyes. Él es el cumplimiento. Y Él heredará un trono eterno, un reino eterno. Y este reino eterno es un reino de salvación. Es un reino de perdón en la sangre de su Rey. Es un reino de paz y pureza. Un reino de verdad y justicia. Un reino de vida y luz. Un reino de descanso y regocijo. Y María entendió estas cosas. Ella entendió. ¿Por qué? Porque ya tuvo el Antiguo Testamento. Dios no está anunciando nuevas cosas, sino el cumplimiento de antiguas cosas. Y María, siendo una judía criada en el Antiguo Testamento, con la literatura del Antiguo Testamento, ella entendió. No estoy diciendo que ella entendió todo y cada parte y todo en completo, pero ella entendió el significado de lo que el ángel Gabriel estuvo anunciando. Ella no era ignorante, y podemos ver esto en su reacción que estudiaremos en un momento. Pero para ahora el punto es que Gabriel aparece para anunciar lo que Dios hará. Dios causará que una virgen conciba y da a luz a un hijo, y que Dios establecerá un reino eterno en el Hijo, en este Hijo Jesús. Ahora, punto número 2 en el bosquejo, los atributos de Dios. Vamos a leer el cántico de María. Ella visitó, el ángel Gabriel anunció: tu parienta Elizabeth, ella está embarazada y ya está en su 6º mes del embarazo. Entonces María fue para visitar a su parienta y para decirle felicidades y todo, para verla. Y cuando María llega, Elizabeth primero pronuncia una bendición sobre María, y luego María responde. María pronuncia su cántico de agradecimiento y alabanza al Señor, y quiero que identificamos en el cántico de María los atributos de Dios, o unos atributos de Dios, para animarnos y enseñarnos en esos versículos. María se regocija en lo que Dios hará y quién es Dios. Noten conmigo 7 cosas en el cántico de María. El primero es que María llama a Dios el Señor su Dios. Ella dice, y María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios. Esto es número 1. El Señor mi Dios. Noten su reverencia, su adoración. Ella está emocionada y está muy alegre porque el uno quien actuará por ella y Elizabeth, la fuente de sus bendiciones, es Dios. Ella ve que su parienta está embarazada con Juan, el profeta quien prepara el camino para el Señor. Ella sabe que ella tiene el Señor mismo, y ella bendice a Dios su Señor para estas bendiciones. El Señor mi Dios. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios. Ella sabe, yo estoy embarazada porque el mismo Dios quien creó el mundo y apartó el mar rojo y le dio a los israelitas pan en el desierto, el que les dio la tierra de Canaán, quien dio el reino a David, quien mora entre los querubines en el tabernáculo,
el que rescató a Israel de su exilio, este mismo Dios, mi Señor, me ha dado este niño. Dios, mi Señor. Entonces ella empieza su cántico con reverencia y adoración, porque Dios, mi Señor, me ha bendecido. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios. Entonces, atributos, pues, Señor y Dios. Primero, su deidad. Es Dios. Un hombre no me dio este hijo, sino Dios mismo. Segundo, vemos que María habla de Dios como su Salvador, mi Salvador. En las mismas palabras, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Es bueno alabar a Dios porque es creador, pero aún mejor, alabarle a Dios por ser nuestro Salvador. Dios es creador de todos, pero Salvador solamente de los que buscan su misericordia. Y María alaba al Señor porque Él es su Salvador. Y dice en el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. He aquí pues desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Y sí, bienaventurada era María, porque Dios le dio ese gran privilegio de estar embarazada con el Señor Jesucristo, cargar el Señor en su vientre. Ella reconoce, mi salvación depende de este Hijo, quien Dios me ha dado a mí. Dios es el que salva. Dios es el que provee salvación. Dios es el rescatador. Número 3, vemos que María menciona el poder, el omnipotencia de Dios. Versículo 49, porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. El poderoso. Los milagros son contradicciones de la naturaleza. Un milagro es una contradicción de las limitaciones de la naturaleza. Nosotros, si nosotros vamos a comer una pizza, hay una cierta cantidad de pedazos, ¿verdad? Tú puedes comer 2, yo 2, otra persona 1 y ya, no más. Entonces cuando Jesús dividió los panes y los peces, una cosa limitada y finita empieza a multiplicarse. Eso es un milagro. Así también las vírgenes, sabemos, no conciben. Eso no pasa, es un milagro. Y los milagros demuestran el poder de Dios. Yo les daré $5 billones si me pueden hacer un milagro ahora mismo. Yo no tengo el dinero, pero si tú puedes hacer un milagro, yo también haré el mismo milagro y voy a crear $5 billones. Hazlo. Tú no tienes el poder. Mis manos no pueden hacer muchas cosas. Para mí es difícil mover este púlpito. Entonces, un milagro demuestra un poder que trasciende todos los poderes que nosotros conocemos. Hay hombres muchos más fuertes que yo para quienes será fácil mover este púlpito. Para ellos es fácil. Ellos son más poderosos que yo. Entonces, su poder y mi poder son comparados en cantidad. Son más poderosos que yo. Pero el poder de Dios, un milagro demuestra que el poder de Dios es otro tipo de poder. No es que nosotros tenemos un cierto nivel de poder y Dios más en cantidad, sino que Dios tiene un poder que nosotros no tenemos, un tipo, una clase de poder. Es una diferencia de calidad, no cantidad. Y María reconoce eso. Si Dios puede causar el nacimiento en una virgen, Dios es poderoso, puede causar milagros.
Dios es omnipotente. Y cuando nosotros decimos que Dios es omnipotente, significa que Dios puede hacer toda su voluntad. Él puede actualizar todo lo que Él puede actualizar. Entonces, cuando la gente dice, pues, pero Dios no puede hacer un triángulo con cuatro lados, nosotros diríamos, claro que no, porque esa cosa no existe, no es una cosa. Dios puede hacer toda cosa posible. Estamos hablando ahora acerca de una imposibilidad. Dios puede hacer todo lo posible según su voluntad. ¿Puede Dios crear una piedra tan grande que Él no puede moverla? Esto no tiene sentido. Y las cosas que no tienen sentido no son argumentos. Dios puede hacer todo lo posible según su potencia. Dios es omnipotente, no para causar cosas que no tienen sentido, sino para crear toda cosa posible. Una imposibilidad no es una cosa. Dios puede hacer toda cosa posible. Pero María alaba el poder de Dios. Noten también versículo 51. Dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. María alaba a Dios por su poder, su fuerza, su omnipotencia. Y ella regocija que ella es una testiga, de verdad, una recipiente del poder de un milagro de Dios. Ella tiene el privilegio de participar en la fuerza del Señor, el poder, la omnipotencia del Señor, porque ella tiene este hijo en su vientre. Número 4. Vemos también que María menciona la santidad del Señor. Versículo 49, su nombre es santo. Su nombre es santo. Otra vez vemos la reverencia y la adoración de María. Su nombre es santo. Dios no es solamente poderoso, sino también santo. Dios no tiene ningún defecto o impureza. Todo lo que hace es perfecto. Todo lo que hace es bello y hermoso. Sus obras son buenas y bellas. Él es el Santo de Israel, el Dios santo, santo, santo. Número 5, el quinto atributo, María menciona la misericordia de Dios. Versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación para con los que le temen. Las Escrituras declaran que sus misericordias son nuevas cada mañana. Que su misericordia es para siempre. Y María alaba al Señor en las mismas palabras. Su misericordia es de generación y generación. Ella está recibiendo la misma misericordia que Dios mostró a sus padres y sus padres y sus padres y sus padres. Y María sabe que la misericordia de Dios seguirá para la siguiente generación y la siguiente generación, de generación en generación. Para siempre es su misericordia, para todos los que le temen. ¿Qué es la misericordia, hermanos? ¿Qué significa que si Dios es misericordioso? La misericordia significa ayudar a los que no tienen ayuda. Significa proveer para los que no tienen nada. La misericordia provee para los necesitados, los que no pueden recompensarnos en ninguna manera. Y una mujer desposada, una mujer joven y desposada, en el tiempo de María en particular, era una de las figuras más necesitadas
que no podía proveer para sí misma. No porque era débil en sí mismo, sino que ella necesita, ¿cómo va ella a cultivar comida para sí? Probablemente no tiene la fuerza para criar ganado o agricultura y cosas. Entonces las mujeres en el pasado necesitaban más a los hombres. En este tiempo menos, que produce muchos problemas. Pero el punto es que Dios mostró su misericordia a una mujer joven. Y en su mente en aquel tiempo, ella estuvo pensando, mira lo que el Señor ha hecho para una persona quien en los ojos del mundo no es de mucha importancia. Ella no es fuerte, poderosa, rica. Ella no es una figura de importancia en los ojos del mundo. Entonces, en el pasado más que ahora, cuando un hombre se casó con una mujer, la mujer lo vio como un hombre teniendo misericordia de mí, dándome una casa, dándome todo lo que necesito, proveyendo para mí. Ahora en muchos casos la mujer provee para el hombre. Pero tenemos que pensar lo más que podamos en la manera en que ellos estaban pensando. Cuando un esposo se casa conmigo, él está dándome todo. Y por eso María está hablando de Dios en esos términos. Su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Dios me está dando a mí riquezas. ¿Qué le puedo dar a Dios? Nada. Entonces es misericordia. Misericordia. Número 6. María habla de Dios como su proveedor, su ayudador. Nota en versículo 53, ya leímos 51 y 52 hablando del poder de Dios. Ahora 53, a los hambrientos sació de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Ayudó a Israel su siervo. Entonces María habla de Dios como el saciador o el ayudador, el que provee, el que ayuda. Dios me da comida, Dios me ayuda. Otra vez, esto simplemente añade a la idea de la misericordia de Dios. Si Dios es misericordia para con nosotros, Dios nos ha saciado de bienes y Dios ha ayudado a su siervo. Dios es el que provee, Dios es el que sacia, Dios es el que ayuda. Y María alaba a Dios por esos atributos. Y número 7, el último atributo, es que María menciona la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. En versículo 54 y 55, ella dice, ayudó a Israel su siervo para acordarse de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para siempre. Por eso yo les dije que María entendió. No estoy diciendo que entendió todo, que ella había memorizado el Antiguo Testamento o algo así, no. Pero ella entendió lo que está pasando en mi vientre, lo que Dios ha causado, porque en este momento Dios ya había causado su concepción. Lo que Dios está causando en mí, este embarazo, es misericordia a nuestra nación y al mundo, según la promesa de Dios en Génesis 12. Dios en Génesis 12 apareció a Abraham y le dijo, en ti serán benditas las naciones, en tu descendencia, Abraham. Un hijo de Abraham bendecirá a las naciones. ¿Dónde está ese descendiente? ¿Dónde está este hijo de Abraham? Hasta este punto no había aparecido.
Entonces María reconoce, por fin, at last, por fin ha llegado el momento en que Dios va a cumplir su promesa a Abraham. Estamos hablando de 2000 años. Y ella dice, para acordarse, etcétera, tal como habló a nuestros padres. Dios prometió hace mucho tiempo. Dios ha sido fiel, Dios es fiel. Este es el cumplimiento de lo que Dios había prometido. María alaba a Dios por su fidelidad. Y ella tiene la fidelidad de Dios en su vientre. Las siguientes generaciones, sí, la tendrán por bienaventurada. ¿Quién experimentó una bienaventuranza como ella? El cántico de María es un buen ejemplo de cómo nosotros debemos alabar a Dios. Alabamos a Dios por su carácter, sus atributos. También alabamos a Dios por sus hechos, lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Y también debemos alabar a Dios por su pacto, sus promesas. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué nos ha prometido Dios? María alaba a Dios por todas estas cosas. Y su corazón, su alegría está arraigada. Su alegría está arraigada y depende de esas cosas. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué me ha prometido Dios? Esas cosas mueven mi corazón. Entonces, el cántico de María es un buen ejemplo para nosotros. Y obviamente, el Espíritu Santo habló por medio de ella. Y recordó sus palabras en las Escrituras para nosotros. Entonces no alabamos a María, sino que nosotros vemos la gracia de Dios en su vida y nosotros decimos es un buen ejemplo para nosotros. Y así nosotros juntamos nuestras palabras con ella para alabarle a Dios por ser Dios, ser nuestro Salvador, ser poderoso, santo, misericordioso, el proveedor y el Dios fiel. Nosotros decimos, tienes razón María, Dios es todas estas cosas y vamos a alabarle igualmente, así como tú. Ahora quiero concluir con número 3. ¿A quién salva Dios? Hemos visto unos de los hechos y atributos de Dios. Es el Dios quien libera a Israel, es el Dios quien salva por medio de Jesucristo, es el Dios fuerte, misericordioso, fiel, el Salvador, el Señor, el Dios. Pero, ¿para quiénes son esos atributos? ¿Para quiénes es esta salvación? ¿Para quiénes son estas cosas una consolación? Pues podemos usar el cántico de María para concluir dos cosas. Número 1, vemos que Dios salva a los humildes y hambrientos. María dice en versículo 24, porque ha mirado la bajeza de su sierva, he aquí pues desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. La bajeza de su sierva, la humildad. Ella vive en una condición muy humilde. No rica, no poderosa, no popular, ni famosa. Y en versículo 51 dice que hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Los soberbios, Dios los resiste, la palabra de Dios dice. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. María enseña
la misma cosa. Dios ha mirado la bajeza de su sierva y Dios ha resistido a los soberbios. Si nosotros somos soberbios, si somos orgullosos, tenemos una alta estimación de nosotros mismos. Que nosotros somos el centro del universo. Y que nosotros podemos hacer lo que queremos hacer. Y Dios resiste a los humildes. ¿Puedes tú resistir a Dios? Recuerden que la diferencia en poder entre la criatura y el creador no es una diferencia de cuánto. No es una diferencia de cuánto poder tenemos nosotros y cuánto poder tiene Dios. Vamos a ver. No, es qué tipo de poder tenemos nosotros y qué tipo de poder tiene Dios. Nosotros tenemos el poder de una criatura. Dios tiene el poder del creador. Entonces, regreso a la pregunta. ¿Puedes tú resistir a Dios? Y si Dios resiste a los soberbios, si Dios detiene a los soberbios, si Dios opone los soberbios, ¿tendremos éxito si luchamos contra Dios? Claro que no. Lo que quiero que veamos es que Jesús, cuando empezó su ministerio, Él dijo: yo no he venido para sanar a los sanos, no tienen necesidad de sanación. Yo vine para sanar a los enfermos. Y Dios dijo: será muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Pues no es la cantidad de dólares en su cuenta de banco. El problema es su opinión de sí mismo. Yo soy autosuficiente. Yo puedo hacer todo. Yo no tengo necesidad de nada. Los saludables, los que tienen salud, ni piensan en una cura, en una medicina. Los ricos a veces ni piensan en necesidad. Entonces los soberbios, hablando de salvación, son los que no admiten su pecado, que no aceptan su pecaminosidad. No estoy enfermo, no soy pobre, no tengo necesidad. La salvación de Dios no es para tal persona. Ellos ni quieren la salvación de Dios. Pero los humildes y hambrientos, ¿cómo son? ¿Cómo es el hambriento? Si tu niño tiene hambre, ¿qué dice? Quiero comida, quiero comer. Por favor, mami, por favor, papi. Así debemos ser nosotros con Dios y salvación. Los humildes, yo no la tengo. Tú la tienes, oh Dios. Por favor, dámela, la salvación. Dámela. Y Dios nos ha dicho dónde podemos encontrar esta salvación. Si los mendigos en las calles están buscando dinero, ¿qué hacen? Encuentran una intersección con mucho tráfico. Ellos planean cómo van a hacer sus mendigar. Sí, cómo van a mendigar. Tienen que planear para encontrar la gente. Nosotros no tenemos que buscar dónde está la salvación de Dios, dónde está la misericordia de Dios para los hambrientos y humildes. Dios nos ha dicho: María, tu hijo será llamado Jesús. ¿Qué le dijo a José el ángel? Y llamará su nombre Jesús a José, no a María, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y Dios ha prometido en su palabra que Él tendrá misericordia de todos los que confían en Él. Y no los echará fuera. Como la mujer
al pozo, la mujer samaritana. Jesús le dijo, yo tengo agua que si te lo doy, jamás tendrás sed. Y ella, no hambriento, sino sedienta, gracias, sedienta. Ella dice, sí, por favor, yo la quiero, yo lo quiero, este agua. Y Jesús, obviamente es una metáfora. Jesús dice, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy todas estas cosas. La misericordia de Dios está en mí, la gracia de Dios está en mí. Los humildes y los hambrientos no tienen que decidir dónde vamos a encontrar la comida, dónde vamos a encontrar la misericordia. Dios lo ha hecho en público. Dios ha manifestado su gracia en Jesucristo, en su encarnación, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su sesión, el sentarse en el cielo. Dios ha demostrado públicamente: mi gracia y salvación están en Jesucristo. Si tú eres hambriento, si tú sabes que tú eres pecaminoso, si te das cuenta de que tú necesitas la salvación, el perdón, un Salvador, ven a Jesucristo. Dios es fuerte y misericordioso y fiel a sus promesas, y no echará fuera a los que vienen a Él en Jesucristo. Cristo es el pan de vida, el agua que al tomar jamás tenemos sed. Y el que confía en Él será salvo. ¿A quién salva a Dios? ¿A quién salva Dios? ¿Los soberbios? No. Dios resiste a los soberbios. Dios salva a los humildes y hambrientos, los que reconocen su necesidad, que reconocen su humildad. Y así podemos decir con María, ha mirado la bajeza de su siervo. Dios en Jesucristo ha mirado la bajeza de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros en Jesucristo. Segundo, María nos dice en versículo 50 que la misericordia de Dios es para con los que le temen. Entonces, los siervos reverentes de Dios. Dios tiene misericordia de sus siervos reverentes. Y el temor de Dios no es el terror de Dios, no es el miedo de Dios. Es un honor, una reverencia. Es adoración. Si quieres saber cómo es el temor de Dios, pues lee las palabras de María. Y todas las expresiones de adoración en el Antiguo Testamento y el Nuevo. El temor de Dios tiene reverencia. Dios es altísimo y santo y poderoso. Y yo soy una criatura pecaminosa. Pero no tengo miedo de Dios, sino temo a Dios en reverencia. Hermanos, temen a Dios, adoren a Dios, magnifiquen a Dios, inclínate ante Dios. Y si estás en Cristo, vendrás a Dios como uno perdonado, purificado, lavado, uno justificado. Entonces podemos acercarnos a Dios con confianza y con agradecimiento, con acción de gracias. Y si nosotros somos el pueblo que en humildad y hambre han recibido la gracia de Dios, si somos el pueblo de Dios que adora a Dios en reverencia, ¿qué hacemos después? Debemos servir a Dios. Versículo 54. Ayudó a Israel, su siervo.
Dios tiene misericordia de los que le temen. Dios salva a sus siervos. Entonces nosotros debemos servir a Dios con reverencia, con humildad, con acción de gracias. Pero les advierto, si tú eres soberbio, si tú no aceptas tu pecaminosidad, estás diciendo que Dios es mentiroso. Tú estás diciendo que tú no necesitas la gracia de Dios, no necesitas la misericordia de Dios, no quieres Jesucristo. No lo necesito, no lo quiero, ni lo necesito. Y si eres, ¿cómo sé si yo soy soberbio? Pues si haces nada. Si haces nada, eres soberbio. ¿Por qué? Los que reconocen su necesidad hacen algo para encontrar el remedio. Los enfermos buscan remedio. Los sanos no. Es muy sencillo. No soy soberbio, pero no has venido a Jesucristo. Y Dios ha declarado en su palabra. Y Dios ha hablado por sus ministros, por siglos. Algún día, antes de morir, puedes morir hoy. Al fin de Rosecrans, yo lo veo mucho cuando me voy a Fullerton, donde termina Rosecrans, que es un camino gigante, si te vas allá, vas a llegar a LAX, el aeropuerto en Rosecrans. Pero si te vas por este lado, en Rosecrans, el camino termina en Baston Cherry, otro camino. Y hay una pared de piedras donde termina el camino, y tú tienes que ir a la derecha o a la izquierda. Pero ese pared donde termina el camino, las piedras son movidas, son desconectadas un poquito. ¿Por qué? Porque hace 2 años, a las 4 de la mañana, un carro no paró y impactó directamente con esas piedras y el hombre murió. Cuando este hombre salió quizás de su trabajo muy tarde o muy temprano, no sé qué estuvo pensando, pero podríamos decir que este hombre no se levantó por la mañana pensando, esta noche voy a manejar mi carro a las piedras y morirme. Esto no fue su plan. Así también nosotros quizás tenemos planes, pero puede ser que el resultado será nuestra muerte. Entonces no soy soberbio, pero no aceptas tu pecado. No admites, no reconoces tu pecado, ni quieres la gracia de Dios. Esto significa que piensas que no necesitas la gracia de Dios y que no crees que Jesús es el Salvador. Y no crees que Dios tendrá misericordia de ti. Esto es la soberbia. Y morirás en tus pecados, expulsado para siempre de este reino eterno del Hijo amado. Dios causará que una virgen conciba y este Hijo tendrá un reino eterno. Y las únicas personas quienes serán los ciudadanos de este reino son los que ahora en la tierra creen en Él. Porque Cristo nos da una herencia en este reino eterno. Pero no es necesario que sea así. Dios no nos dice, ok, solicita mi gracia con esa aplicación, llénalo, vamos a hacer un background check y vamos a tener un tiempo de probación y vamos a ver y después de 5 meses aceptaremos, vamos a aprobar tu solicitud y ahora serás salvo. No. La palabra de Dios dice
que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, ¿yo puedo ser salvo hoy? Sí. ¿Yo puedo ser salvo ahora? Sí. Gloria a Dios. Y así, si mueres esta noche o hoy, eres salvo. Quiero que todos sepan lo que Dios hará. Quiero que todos sepan los atributos de Dios. Quiero que todos sepan a quién salva Dios. Los humildes y los hambrientos. Y hermanos, den gracias a Dios que Él es el Señor nuestro Dios, nuestro Salvador poderoso, misericordioso, nuestro ayudador, proveedor, el Dios fiel quien guarda sus promesas. Y en Jesucristo somos miembros, somos ciudadanos de su reino eterno. Y vamos a vivir para siempre en aquel reino con Jesucristo el Rey. Y vamos a disfrutar del favor de Dios para siempre. Gracias a Dios porque ha hecho, quien es, y que nosotros somos su pueblo salvo. Oremos.